Una llamada. Soy Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra dinámica cotidiana de qué hacer como iglesia, como familia, linaje escogido. Espero que hayan tenido unos días, pues si no como eran antes, con la plenitud de poder pasear, ver familia o que ésta llegase, por lo menos de alguna manera, de lo mejor que le hayan podido haber pasado. Creo que así ha sido y agradezco al Señor por ello. Y bueno, agradeciendo a nuestro Dios su patrocinio, su permiso para poder hacer este quehacer, que proporciona las herramientas, proporciona los medios y dentro de ello también los recursos y estos humanos que son tan valiosos como ustedes, alumnos, y como nuestro decano académico, que atrás de cámaras nos permite hacer posible esta emisión. Muchas gracias, Turito, y muchas gracias, clase, por el gusto que me dan de la actividad, vamos a decir, preferida de su servidor, aunque por supuesto el pastorado tiene muchas facetas, todas ellas hermosas, todas ellas me gustan, pero esta sin duda es mi preferida. Y ahora vamos a iniciar con toda la dinámica que tenemos como iglesia. Ya esta semana empecé con mi pastoral en el WhatsApp de iglesia, con el audio matutino, con el audio nocturno, con la traducción del texto, y ahora con envío a cada oveja de texto bíblico, pues para animarlos y alentarlos a lo largo del día y para que sepan que su pastor está ahí con ustedes. Y a partir de ahora, con el instituto, ya la próxima semana tenemos el martes nuestra emisión de discipulado, vamos a decir el discipulado convencional, la lechita con granitos de cereal, porque no puedo ya dar pura leche, sino siempre tiene que llevar algo más, y eso es lo que hacemos los martes a las 7, los martes a las 7, y el viernes con la oración, la reunión de oración, y todo eso a través del WhatsApp de iglesia se mandan los enlaces. Y bueno, el día de mañana tendremos, como teníamos, el servicio en vivo a las 10:30, igual por nuestro YouTube, nuestro canal de iglesia y el enlace en el WhatsApp de Familia Linaje, porque tenemos, como ya vieron en el WhatsApp, suspensión temporal de actividades en enero presenciales por la situación de la irresponsabilidad social en estas fechas de viajes y de fiestas, de donde hay un repunte importante de esta enfermedad, y decidí a mediados de semana, muy a mi pesar, porque yo no quería pausar las reuniones presenciales, pero muy a mi pesar, decidí hacerlo por la sensibilidad a varios hermanos que tenemos que tienen problemas de este virus, familiares o con amistades. Entonces, aparte de orar por ellos, consideré que lo mejor y lo pertinente era respetar este mes con estas condiciones, pidiendo y esperando que en febrero, si no esté controlado, porque dudo mucho que se pueda hacer, por lo menos el repunte no esté a la alza de una manera tan importante con los contagios. Entonces, bueno, pues vamos a esperar eso y por lo pronto, agradeciendo a Dios los recursos, las herramientas que nos da, pues tenemos nuestras transmisiones. También, y tengo que decirlo, agradeciendo el corazón de cada discípulo con su ofrenda, porque hace posible que la operatividad funcione, que siga adelante. Y yo sé que no es igual depositar la ofrenda presencial que a través del banco o de una transferencia. Sin embargo, lo que pido es que lo hagamos siempre con actitud de adoración, ya sea en la ventanilla del banco, en el cajero automático, en la transferencia, que digamos, bueno, Dios, esto es mi ofrenda, es un culto lo que te estoy entregando a través de mi ofrenda, para no perder
el lado bello de todo eso. Y también tenemos que recordar que mañana hay Cena del Señor. Y para ello les pido que tengan un pedacito de pancito, de galleta y un líquido. No tiene que ser jugo de uva, porque como se han dado cuenta, ya dejamos atrás el hiperespiritualismo, como puse en la redacción, tan fastidioso, de donde las formas creen que hacen al fondo y la gente es muy quisquillosa en cuestiones de fe. Pues bien, ahora entonces, esperando que Turo tenga la edición de sus trabajos, de la transcripción de los principios bautistas, de los videos, de donde ya no tengo ni que revisar nada, simplemente así como lo pusieron, así lo edita Turo, ya tiene el encabezado, tiene cómo termina y tiene cómo se aglutinan todos. De ese modo va a formar parte de nuestra documentación oficial, dentro de lo que forma parte de nuestra acta constitutiva, el manual de organización, y por supuesto que aparte de tenerlo impreso, pues también estará en la carpeta PDF para que puedan tenerlo al alcance. Y obviamente, todo, primeramente Dios, Turito nos ayuda a subirlo a la aplicación Edmodo para que, estando almacenado ahí en las carpetas, en los archivos, no cause almacenamiento a los equipos, porque adrede de estas fechas y estos quehaceres, obviamente algunos teléfonos como el mío ya sacan la lengua, ya están un poco cansados de tanto movimiento o el énfasis que se le ha dado en estas fechas, ¿verdad? Bueno, pero gracias a Dios que tenemos los recursos, insisto. Muy bien. Ahora entonces el nuevo ciclo, como les decía, va a traer un procedimiento un tanto diferente, aunque ahorita tengo que hacer un eslabón de lo que vimos para lo que vamos a ver, pero ahora vamos a disparar por ideologías. Y esto va a ser muy interesante porque, como se han dado cuenta, mi cátedra nunca ha sido de fechas y nombres donde se me pierde la gente. Vamos, hasta para los sermones, ni siquiera en los sermones me pongo a leer todo el pasaje, porque yo veo eso desde años, que cuando se empieza a leer todo el texto, la gente ya se perdió, se aburrió, no capta. Entonces yo digo, el texto mejor lo resumo, lo sintetizo o se los platico. Y para leerlo en casa, los más disciplinados, ¿no? Entonces igual, al dar la ponencia, las clases con fechas, nombres, la gente se pierde. Entonces, desde mis pininos hace muchos años, decidí pues darles lo relevante, lo alrededor de lo relevante y cómo eso ha hecho olas. Y lo que he visto es que eso es lo que se le queda a la gente. He tenido alumnos que después de muchos años coincidimos y no hablamos de iglesia, hablamos ya de la institución, y que me han dicho, oye, la clase se me quedó y recuerdo esto y esto y esto. Y digo, bueno, qué afortunado entonces esta metodología. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, y este material ya lo tienen en la carpeta de Edmodo, porque es el material donde les presenté las etapas históricas, cada una de las etapas históricas que hemos venido manejando. Y ahora, a partir de lo que aquí está denominado como la Paz de Westfalia, vamos a brincar a ver las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Los pensamientos que han trasminado las denominaciones. Porque ahora no puedo decir, es que los bautistas pensamos así, no es cierto. Hay un pensamiento que se ha colado en las distintas denominaciones. Entonces, el fenómeno que vamos a ver es que las denominaciones han perdido identidad. Es decir, de su origen se han perdido por la filtración de estas ideologías, de donde ya no conservan su pureza de origen. Y eso pues es el ejemplo más fuerte con nosotros como denominación, pero con todas ha pasado. Entonces lo que vamos a distinguir es qué ideología ha permeado, sobre todo en nuestra denominación, pero en el resto, y cómo ha dado origen o ha tomado la estafeta de herejías viejas para actualizarlas. Y eso es un fenómeno muy interesante y van a poder descifrar
si ya ahora pueden hacerlo por etapas históricas, van a poder descifrar las denominaciones y su contenido herético y su contenido de desviación sobre lo que es el impulso original y sobre lo que fue su constitución como denominación. El fenómeno que estamos viendo nosotros como bautistas es rescatar el impulso original y a la vez la pureza de contenido de nacimiento como denominación. Y atando estos dos eslabones podemos llegar a nuestro tiempo presente. Ahora, este quehacer es relevante porque, como pongo en el chat de instituto, es un discipulado plus. A mí sí me interesa que estén en un servicio donde hay un sermón expositivo, como saben, que les alimente. Me interesa que los martes estén en el discipulado, vamos a decir convencional, donde vemos pasajes bíblicos y cosas así, pero sobre todo me interesa, como ahora, la cereza del pastel, la formación última de un discípulo, que no solo sabe seguir a Jesús, sino sabe cómo sigue a Jesús. Y el seguir a Jesús y el cómo lo sigo, cómo saber seguirlo, son cosas diferentes. Y aquí lo que yo quiero eslabonar es hacerlo una sola y poder ser discípulos del siglo XXI con bastante contenido, pero también con una praxis muy funcional, yo diría romántica dentro de lo espiritual, pero quitándole lo hiperespiritual. ¿Qué es lo hiperespiritual? Todos los adornos artificiales que hay alrededor de la fe, de donde creemos que el tono de hablar, que la manera de mirar, que el uso de ciertas palabras, que el uso de ciertos cartabones es lo que hace que uno sea espiritual. Y rescatar al Cristo histórico que comía y bebía y era amigo de publicanos y pecadores. Ese va a ser sobre todo nuestro énfasis. Entonces, atando cabos del ciclo anterior para abrir el nuevo, tengo que decir lo siguiente. La clave para el protestantismo va a ser el anglicanismo. Y vamos a empezar con agarrar nuevos términos. Notaron que dije protestantismo. Y en el ciclo anterior se dieron cuenta que luché mucho con el énfasis de que los bautistas no somos protestantes. Insistí que el protestantismo viene de la reforma magisterial. Bien, en este nuevo ciclo vamos a usar los términos académicos asignados, vamos a decir, por la inercia de las ciencias sociales. Si no son tan técnicos precisamente hablando, si es la nomenclatura que de alguna manera se ha acomodado para describir académicamente los movimientos religiosos. Entonces ahora sí vamos a usar protestantismo. Pero me interesó mucho en el siglo pasado meterles con el énfasis de la repetición que no somos protestantes científicamente hablando. Pero sí vamos a entrar ahora en la nomenclatura protestantismo porque es el modo, es la jerga académica para designar los movimientos reformados, es decir, los movimientos no católicos. Entonces, no es una contradicción, es una precisión en el nuevo momento que vamos a vivir como institución, como instituto. Ahora, entonces cabe ilustrar qué significa reforma magisterial y reforma radical. Les insistí en el ciclo pasado que la reforma magisterial era de sangre y que la reforma radical era de influencia. Así distinguimos los violentos que con espada imponían la religión y los mártires que con su discurso morían por propagar la fe. Pero viene una nueva precisión, como con protestantismo. Y esto es importante, muchachos, porque si los remitiera en algún momento dado a bibliografía, que podría hacerlo, aunque yo prefiero a estas alturas
Si ustedes investigan por su cuenta está bien y si me preguntan qué material usar, yo los asesoro, pero prefiero darles la síntesis del trabajo que ya hice. No veo a estas alturas, a menos que fuera una clase de posgrado, si fuera una clase de posgrado sí los ponía a hacer investigación, pero como es un instituto de iglesia, que no es menor, pero sí es formativo, pero también optimizo recursos y dentro de ellos está su atención también es un recurso, y para no hacerlo aburrido y entendido que tienen otros quehaceres, que están ocupados en otras cosas, prefiero pasarles ya mi trabajo de años sintetizando mucho de lo que investigué, leí, produje y concluyo. Entonces, la mejor bibliografía que puedo ofrecerles es mi cerebro, pero junto con ello los acompaño en lo que ustedes quieran investigar, no tengo inconveniente. Pero por eso estoy dudando, es que volteé a ver mis libros y dije, pues sí podría ponerlos a leer esto, aquello, lo demás, pero mejor se los manejo así, a reserva de su mejor opinión, y ya saben que en el WhatsApp de instituto le cambio bíblico porque no tenemos nada de eso, es teológico, aunque la diferencia con uno y otro es que bíblico vamos más al texto, eso sería para el martes, y aquí teológico es sobre la formación ideológica que ha compuesto las denominaciones. Pero bueno, regresando a esto, prefiero darles mi cerebro en una palabra, ¿no? Bueno, entonces, reforma magisterial y académicamente hablando, por si se topan con bibliografía, por eso surge esto, para que vean la precisión de términos. Reforma magisterial es por el magistrado. Magistrado. Magistrado, a diferencia de magisterio, magisterio podría ser más hacia los maestros, pero magistrado es hacia los jueces, hacia el Estado, hacia el jefe de Estado. Entonces, reforma magisterial es el término técnico para designar el movimiento que lleva a una no separación de la Iglesia-Estado. Es decir, una teocracia monárquica dominada por el paladín religioso. Entonces, la reforma de los magistrados es la que, diría mi niña, el mero chido religioso, pues maneja también las cuestiones de Estado. De allí que podríamos decir que la reforma, el movimiento de independencia de México fue reforma magisterial, porque Morelos, con sus sentimientos de la nación, deja muy claro que el manejo del Estado tiene el quehacer religioso tan fuerte que la iglesia oficial en México es la católica. En los sentimientos de la nación así están redactados. Entonces, la reforma de magistrado, por eso magisterial, es la iglesia domina al Estado. Y la iglesia, estoy hablando del paladín religioso, Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, magisteriales. Ahora, la diferencia entonces con la reforma radical, y viene la precisión que puedo hacer ya en este nuevo ciclo, la reforma radical es el movimiento de la iglesia independiente, de la iglesia libre, y estoy usando el singular, que es incorrecto, debería usar iglesias, pero lo estoy sintetizando con el singular para describir el movimiento religioso que no va a llevar dependencia estatal ni de ninguna otra índole. Entonces los bautistas somos los pioneros en el movimiento de iglesias libres que dijimos, por nuestros principios, hay una separación iglesia-estado que, como ahora pueden entender, fue nuevo, no existía. Recuerden en el ciclo anterior que cuando hablamos de los procesos históricos, veíamos que la iglesia tenía la potestas, la religión tenía la potestas. Y sí, el cristianismo fue como religio lícita con Constantino,
Después empieza ya el movimiento político-religioso a raíz de Nicea, de donde, como recordarán, o pueden documentarse en las carpetas. Miren, por cierto, yo tengo carga de conciencia porque todos hicieron muy buenas tareas, todos. No puedo decir que uno le hizo menos que otro. Todos hicieron muy buen trabajo y los felicito. Las tareas de Las Carrillo, de Nati y Nelly, como son niñas que tienen que ver también con el diseño y con esas cosas por sus carreras, sus tareas son realmente unos trabajos, déjenme decirles, artísticos. Y yo quiero ver el modo de poder tener para cada uno estas tareas, aunque de alguna manera las pasaba yo al instituto, no es lo mismo que tenerlas en vivo. Son muy ilustrativas, están muy completas y por eso les pedí, imprímanmelas. Y ahora en las presenciales ya me hicieron favor de entregármelas y yo digo, todos los alumnos deben de tenerlas porque les va a ayudar mucho a el archivo mental para actualizarse en lo que estamos hablando. Es un trabajo realmente de posgrado lo que estas niñas hicieron. Ni siquiera en la licenciatura me entregaban los trabajos así los pastores. Entonces, voy a ver el modo que lo puedan tener. Y entonces, bueno, lo tienen en las carpetas PDF, me parece, o sí, en lo que mandaba yo para que vieran los ejemplos de tareas, ¿no? Pero yo felicito a todos, hicieron su mejor esfuerzo. Sin embargo, gracias a Dios por los recursos y ese también es otro de ellos, ¿no? Pero regresando a la reforma radical, los bautistas tenemos la plusvalía, la originalidad de haber aperturado la separación iglesia-estado, de donde, por eso es reforma radical. Williams, un científico sobre las reformas, en su libro de Fondo de Cultura Económica, La Reforma Radical, es una obra de arte, nada más que es un tomo de este pelo y no es tan fácil de leer porque es muy técnico, pero bueno, tiene un tratado maravilloso. Yo lo usé mucho cuando daba clases e ilustra el pensamiento de la iglesia liberal. Fíjate, si yo dijera esto en una convención, me crucifican, porque el liberalismo teológico es, vamos a decir, el rescate del cristianismo. Bueno, me estoy adelantando, vamos a ir viendo eso por procesos ideológicos, pero anticipo que el nacimiento de la denominación es una plusvalía al movimiento intelectual universal. Porque ahorita ya vieron los principios y los manejaron, los transcribieron, pero si nos remontamos al momento histórico, de dónde la religión políticamente era su modus operandi, entonces al decir hay una desvinculación con el Estado como razón de ser denominacional, pues estaba dando un paso, pero extraordinario. Y entonces esta libertad de la reforma radical lleva al impulso del voluntarianismo, es decir, la denominación está constituida por la voluntad de quienes la integramos. Y esto vamos a ir viéndolo un poco más porque se ha perdido por estas cuestiones de ideologías. Como el fundamentalismo, postura ideológica que se ha filtrado a la denominación, ha hecho que hoy día se den cartabones, dogmas, postulados que la gente tiene que seguir. Si ustedes ven en una iglesia común, hay el mentado pacto de iglesia y hay formulismos que se le dice o se le pide a la gente que lleve a cabo. La denominación bautista de origen no lo tuvo. Era un aspecto absolutamente voluntario. Riesgoso, sí,
pero los contenidos que la misma denominación otorgaba, curiosamente daba el privilegio de la perseverancia. Porque si decimos, esto es totalmente voluntario, no tienes ninguna cláusula de compromiso, diríamos riesgo porque la gente viene y se va con facilidad, pero el contenido es el imán que hace la permanencia, de donde hoy día nuestra misma denominación sufre las altas y bajas en la perseverancia de la gente, una por el rigor asignado para seguir los supuestos mecanismos eclesiales y la otra por la falta de contenido. La gente ignora la razón de ser, de estar allí. Vamos, simplemente pregunten a cualquiera por qué se llama bautista y le va a decir N cantidad de sandeces, menos la que debe de ser. Bueno, entonces, regresando a este atado de cabos del ciclo anterior para el ciclo que viene, tenemos que afirmar que nuestra denominación surge con la teoría restitución separatista. La teoría de restitución separatista va contra corrientes que todavía hoy día en congregaciones bautistas se afirman, como, ya saben, el hitoísmo o el landmarquismo, que afirma que venimos desde la iglesia de Galacia, de Éfeso, que venimos desde allí y que hay una sucesión apostólica y hay una sucesión de idea. Y como ya vimos y nos cansamos de verlo en el ciclo anterior, hay demasiados abismos para un sucesionismo. Ninguna denominación trae un sucesionismo, ninguna, absolutamente ninguna. Hay demasiados momentos heréticos en el paso del cristianismo y demasiadas abolladuras al impulso original. Esta teoría de restitución separatista afirma, han pasado muchos ciclos. Voy a mencionar algunos solamente como ejemplo. Pasamos del momento apostólico al momento de Montano. Montano, recordarán, el hereje que decía que era el Espíritu Santo, pero fue un movimiento muy relevante. Y dentro de las iglesias había montanos. ¿Recordarán? Hubo hasta golpes de Estado dentro de las mismas regiones cristianas, recordarán Antioquía, etcétera, de donde dentro de la misma iglesia cristiana había montanistas. Entonces, por eso son importantes mencionar estas ideologías. Y de Montano pasamos a otra época de Donato. Estoy hablando del siglo III, estoy hablando del siglo V, y los donatistas que buscaban cierta pureza doctrinal también llegaron a herejía de la perfección. Llegamos también con los paulicianos, y los paulicianos, seguidores del apóstol Pablo, que en un momento decimos también querían la pureza doctrinal, pues le daban más importancia a Pablo que a Jesús. Entramos a la Edad Media, siglo X, XII, donde también hubo muchos momentos heréticos. Recordarán que si Aristóteles, que si el platonismo, que si el escolasticismo, que si Aquino, que si aquí la razón, recordarán. También hay mucho movimiento sectario en la Edad Media. De allí vamos a los anabautistas y ya entramos hasta el siglo XVI, pero recordarán que con los anabautistas suceden dos fenómenos muy interesantes. Los anabautistas que sí buscaban una pureza doctrinal hasta cierto punto, tuvieron también el problema de la revolución de Münster. Aquí hay palabras que puede uno confundirse, Münster y Münster. Uno es una región y el otro es un personaje. Y en esa región, este personaje de nombre similar, Münster a Münster, esto hizo una revuelta bélica y hubo mucha sangre. Y por eso hay historiadores que manejan a los anabautistas como asesinos. Pero no fue el movimiento anabautista, fue un sujeto
que se puso la etiqueta anabautista y que en la región de Munster arma una revolución sangrienta, pero nada que ver con los anabautistas, aunque está asociado con ellos. Y recuerdan entonces que de los anglicanos y los movimientos separatistas y congregacionalistas que no quisieron estar con el movimiento anglicano de Enrique VIII, van a Holanda. Y en Holanda conocen a los Wiedetaufer, a los anabautistas, quieren hacerse a ellos, los anabautistas, por esta manera quisquillosa de querer conservar la doctrina, no los reciben, y al no recibirlos, entonces ellos deciden formar su propia iglesia en Holanda con ingleses, pero ya no separatistas ni congregacionalistas, sino una que querían que se llamara cristiana, pero no les duró mucho porque empezaron a bautizar. Y como el Wiedetaufer, que quiere decir volver a bautizar, estos Taufer hicieron el bautismo. Y recuerden que el nombre bautista es peyorativo, porque era un nombre para insultar, como alguna época fue para nosotros hermanitos o aleluya, o protestante incluso, así fue bautista. Ahora, recuerden, y esta fue mi lucha en el mismo seminario con el decano académico. El decano académico era el doctor en Antiguo Testamento hebreo, que fue mi profe, y que en el máster me dijo, pues ya te di lo que me dieron en el doctorado, ¿qué más te doy? Y lo pusimos a dar arameo, pues ahora trabájale arameo, y lo pusimos horas extras. Pero este cuate fundamentalista, bautista, pero permeado por la influencia fundamentalista, que es lo que digo, ya las ideologías entran a las denominaciones y ya no hay una denominación estrictamente que conserva su razón de ser. Yo lucho porque en mis iglesias eso sea, pero hablando a nivel general no existe. Entonces este cuate fundamentalista neció mucho conmigo porque yo le dije, los bautistas en la historiografía, que esto es los documentos que tenemos que nos remiten hasta lo más viejo de nuestra denominación, hasta lo que podemos alcanzar, describe con absoluta claridad que bautizábamos por afusión, no bautizamos por inmersión al principio. De hecho, hasta el siglo XIX, hasta en 1891 empezamos a bautizar, no, perdónenme, estoy dando el dato incorrecto, hasta 1641 empezamos a bautizar por inmersión. La otra fecha que les estaba dando del siglo XIX es cuando podemos considerar que la denominación entra más o menos a lo que conocemos, hasta el siglo XIX. Entonces, la teoría de la restitución separatista está diciendo, no importa que no vengamos en una línea perfecta de pureza, de obispo y de doctrina. Lo importante es que en el siglo XVII, en 1600, buscamos el impulso original, rescatarlo y formamos nuestra propia iglesia local, que después se constituye en denominación, constituida por demás iglesias locales, pero que empieza a dar los principios que como contenido es nuestra razón de ser denominacional. Les recuerdo que no hay autor de los principios, ni hay fecha para poderlos precisar, pero sí nos damos cuenta de que en algún momento en el transcurso de Holanda a Inglaterra y de Inglaterra a los movimientos de colonia en Estados Unidos, en América, es cómo viene el caudal de qué somos, qué hemos venido haciendo, y quedan los 7 principios, que como ya vieron, son principios. Ahí hay que desarrollar mucho más y ahí hay que elaborar los artículos de fe. Lo que hicimos de trabajo fue artículos de fe, porque de los principios emanamos redacción, emanamos reflexión, y estos artículos de fe que vienen de nuestros principios deben de ser modificados conforme a la época que esté viviendo la iglesia local. Vamos, ni siquiera la denominación, la iglesia local, que fue lo que hicimos nosotros. La denominación tiene artículos de fe
como cartabones ya fijados, como las tablas de la ley mosaica, que, como ya he dicho, son de la Confesión de Fe de Westminster, que es presbiteriana. Todo eso es historia, es documentación. Y lo que yo insisto es, los principios son los que se quedan. Los artículos de fe somos los que vamos expresando a nuestro tiempo, según la reflexión y según la situación que estemos viviendo, y que tenemos estos principios que ampliarlos y acomodarlos, descifrarlos, traducirlos, contemporalizarlos a la época. Esa es la distinción que tanto se ignora hoy día. Entonces, por inmersión, bautizamos hasta 1641. Como se dan cuenta, es una iglesia relativamente moderna, y más si les estoy diciendo que en el siglo XIX, en 1891, queda ya constituida más o menos como lo que venimos conociendo de convenciones y de iglesias locales. Ahora, una cosa que también debe de quedar clara es de que de origen en Inglaterra hubo dos corrientes bautistas, la de bautistas generales y de bautistas particulares. Los bautistas generales, arminianos; los bautistas particulares, calvinistas. Es que sigue siendo muy difícil, como se han percatado, tener un momento monolítico. Todo está trasminado. Es decir, ahorita que voy a hablarles también de la Contrarreforma, no podemos pensar en la Contrarreforma como un solo movimiento, porque Íñigo de Loyola, conocido más popularmente como Ignacio, era condiscípulo con Calvino y vivieron en un momento dado en la misma ciudad. Entonces, el movimiento calvinista con el movimiento luterano en Alemania, con el movimiento de Zwinglio en Suiza, con el movimiento de Contrarreforma, todo era episodio común. Eran episodios contemporáneos. Para estudio los estamos separando, pero todo estaba permeado dentro del momento que se estaba viviendo. Y eso hace que también sea apasionante este trabajo, este quehacer, porque estamos sí distinguiendo, pero a la vez globalizando el fenómeno que se vivía en la época. Entonces, había dos corrientes influenciadas, bautistas, por los ideólogos del momento. Los generales decían, es que el hombre colabora para la salvación. El hombre requiere ejercer cerebro y voluntad. Y el bautista particular decía, gracia irresistible. Cuando Dios toca a alguien, no puede rechazar la gracia. Ahora, nosotros diríamos, ¿quién tiene la razón? Ambos, y eso lo explicaré cuando lleguemos al siglo XX y veamos todas estas ideologías, cómo llegan en el embudo a un momento de donde podemos hacer un rescate de lo que es mejor para una denominación contemporánea. Por eso la denominación se fusiona en 1644, de donde dicen, podemos convivir como denominación con postura arminiana y con postura calvinista. Y podemos decir que si es una gracia irresistible, pero que el hombre tiene que responder, porque Dios no va a entrar a chaleco, iba a decir otra cosa, Dios no entra a fuercitas al corazón de la persona, pero lo dejo para cuando tengamos que trabajar más eso. Entonces, con todas estas precisiones, la denominación bautista, Reforma Radical, impulsora de las iglesias libres, determina que las iglesias que no están supeditadas al gobierno, que ejercen la voluntad como sacerdocio del creyente del individuo para pertenecer y formar parte, que la autonomía de la iglesia es sagrada para que la iglesia sola se haga líos con su quehacer y contenidos, podríamos decir, y puede ser la pregunta, si definimos claramente las magisteriales, luteranos, calvinistas, presbiterianos, metodistas,
¿por qué las radicales no podemos tener denominaciones? Yo diría que sí. Por ejemplo, algunas del movimiento pentecostés podrían caber dentro de las iglesias libres, pero aquí pongo un asterisco de cuidado, porque el pentecostalismo tiene un origen herético. El pentecostalismo no es una denominación histórica, no viene del siglo XVII. El pentecostalismo nace en el siglo XX, nace en los 1900, muy temprano en los 1900. Ya con eso no encaja como evangélica, ya empezando, no es denominación histórica. Y tiene origen herético. Por eso esto de iglesia libre puede ser tan amplio, pero ponerle ciertas reservas, porque no somos lo mismo que los pentecostales, ni por historicidad, mucho menos por contenido. Y eso es lo que vamos a lograr obtener como resultado de este nuevo ciclo. Porque hay mucha gente, y ustedes lo saben, que dicen, pues mientras todas las iglesias hablen de Dios, usen la Biblia, están bien. No es verdad, no es verdad. Aunque yo he clasificado iglesias bíblicas a las no evangélicas, no denominaciones históricas, pero que pueden también ser heréticas, pero manejan Biblia. Nada más que distingo el movimiento sectario, que también es del siglo XX, y ahí metemos testigos, mormones, adventistas. Adventistas, no son evangélicos, nada que ver, pero ya lo veremos cuando lleguemos al siglo XX, porque ahora las ideologías sí van a seguir caminando en la historia, pero vamos a irlas tejiendo desde cómo vienen siendo arrastradas y ya aterrizan ya en las denominaciones, porque les voy a decir también, hay bautistas heréticos. Lo que han mandado al instituto, alguna iglesia local contemporánea, pues es herejía de plano, con las sandeces que ponen. Y el hiperespiritualismo, que dicen que si no traes las manitas así y dices, ay, Dios te bendiga, hermanito, no eres espiritual, no eres cristiano. Y eso es un gravísimo error. Bueno, entonces, dejamos esto así de la reforma radical y de las iglesias libres, de donde rescataremos algunas de ellas en el trazo histórico, pero yo metería que la iglesia libre que respeta la reforma radical es la iglesia que piensa. De ese vuelo lo dejo ya. La iglesia que piensa, no la denominación, ojalá fuera la denominación, pero digo la iglesia local que piensa. Y les digo algo, hay que buscarlas con lupa. Hay que buscarlas con lupa, porque son dificilísimas de hallar. Hoy día podríamos decir que la reforma radical dio, expresó y quedó archivada. Y hay que rescatar también como denominación la herencia de la reforma radical, de la iglesia libre. Entonces, lástima, no puedo entrar a contrarreforma. Yo dije fácilmente lo abordo, pero tuve que llenar varios huecos. Entonces, rápidamente distingo. El presbiterianismo y el metodismo vienen de su papá, que fue el puritanismo inglés. El puritanismo, si no fueron separatistas, si no fueron congregacionalistas, fue una ideología, y ya empezamos, fue una ideología que quiso rescatar lo anglicano, porque dijeron, de acuerdo, los anglicanos seguimos siendo católicos sin la autoridad papal, pero seguimos siendo católicos al fin, por el contenido doctrinal. Pero el puritanismo lo que quiso fue hacer un rescate bíblico más que lo que se había quedado el anglicano. Y entonces, como ideología, el puritanismo da a luz el movimiento presbiteriano y el movimiento metodista. El movimiento metodista un poco más tarde que el presbiteriano, pero ambos con esa inercia. ¿Qué fue lo que lo motivó? Que el presbiteriano dijo, no quiero un gobierno episcopal. Por eso a los anglicanos también se les dice episcopales, porque tienen un gobierno de obispos a nivel estado, de donde las iglesias se manejan por esa injerencia.
Y el presbiterianismo dijo, nosotros no queremos a los episcopos, a los supervisores, pero sí hicieron un presbiterio. Entonces, el presbiterio, para efectos de sencillez, es un episcopado menor, porque al final sigue siendo un gobierno de obispos, no tan extenso, no tan profundo, pero sí se gobiernan por un núcleo de presbíteros, de obispos, con su bautismo infantil, con su herencia calvinista, Juan Knox en Escocia, y con su confesión de Westminster, que tuvo mucho valor como artículos de fe, muy, muy importante para la época, pero que ahí se queda. Y los metodistas, con Wesley, de movimiento académico de la Universidad de Oxford, tiempo después del presbiterianismo, pero con lo rígido de, por eso metodista, de la manera escrupulosa de llevar la fe con método, buscando lo espiritual. Y aunque también tienen un gobierno que se ejerce por una autoridad de obispos, no es tan rígida, pero sí viene de la herencia puritana, pero también con un trabajo bíblico de dónde el lugar al infante, el lugar de salvación y el lugar de discipulado también presenta sus inercias del anglicanismo y del puritanismo. Con eso dejo lo que fue estas otras denominaciones históricas de origen de magistrado para abocarnos en la próxima conferencia sobre lo que es la contrarreforma, porque hemos insistido en los movimientos reformados europeos, pero tenemos que hablar del católico. Y el católico con Íñigo Loyola, mejor conocido como Ignacio de Loyola, que no fue tampoco el origen como Lutero. Hubo antes otros precursores de lo mismo y otras inquietudes hacia lo mismo, pero al final él es el que se lleva la fama de la revolución interna católica y contra el protestantismo. Y ya usando protestantismo como inicié, ya como jerga académica para designar lo no católico. Bueno, quedamos aquí para que nuestras clases sigan llevando la misma inercia de tiempo. Les agradezco su atención, espero no aburrirlos. La próxima conferencia, Contrarreforma, y empezamos con la explosión ideológica para empezar con esta cosa tan interesante, el ejercicio de la identificación de pensamiento. Me da mucho gusto saludarlos, bendiciones para todos, que Dios nos siga guardando y bendiciendo a todos. Hasta la próxima. Gracias. ¿Qué dicen?